bien lo anunciado, nos acompañan esta noche Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, y Javier Velázquez Quesquén, de Alianza Popular. Sus candidatos están en el candelero, tanto Alfredo Barnechea como Alan García, con diversas propuestas en el ámbito de la lucha anticorrupción, sin duda la reactivación económica, pero quisiera ir por algo que han mencionado varios candidatos en este foro anticorrupción entre ayer y hoy, y que los atañe directamente porque ambos son congresistas y, si no estoy equivocado, ambos van a la reelección, ¿no es así? ¿Conviene o no eliminar la inmunidad parlamentaria como una medida anticorrupción? Ante todo, acá estaba sentado el señor Alfredo Torne, yo lo aprecio, es un buen economista, pero ha dado razones políticas más que económicas para lanzar su propuesta de reformas. La pregunta es, el señor Kuczynski ha sido ministro de Economía 2 veces. ¿Qué hizo cuando fue ministro? ¿Todo lo que ha dicho ahora lo ha hecho? Subió el IGB. Después de ser ministro y antes que fue ministro. O sea, él sale unos meses de ministro, vuelve a ser ministro otra vez y el IGB había subido en su propio gobierno. ¿Usted está dispuesto a debatir con Alfredo Torne? Por supuesto. De acá a 1 o 2 semanas. Sin ser economista. Para entrar a los detalles. El señor Kuczynski le encantó que suban el IGB y vivió el IGB en un momento donde la economía crecía más que ahora. Está bien, está bueno. Entonces tenemos debate. Tenemos debate, pero centrémonos. El señor Kuczynski, el año 2004, regala el gas, por eso es que le dicen PP Gas en vez de PPK. Y ha regalado 800 millones de dólares anuales, recibe el Perú 33 millones, debe recibir 800, y acaban de bajar el impuesto a la renta, no dice nada, a pesar de que estamos en crisis, y luego estamos viendo que se opuso al descuento de los trabajadores de la ley de ratificaciones, se opuso, se ha opuesto a que los trabajadores retiren su dinero porque está cuidando los intereses de las AFPs que manejan tanto dinero, ¿no? Y que perjudican... Don Víctor Andrés, ya se pudo. Estamos con... ¿Inmunidad parlamentaria? ¿Sí o no? Entremos al tema. Claro, entremos al tema. Queda el debate con el señor Torne. Por supuesto, lo vamos a invitar. Entremos al tema. Yo me pregunto, si yo no hubiese tenido inmunidad parlamentaria, ¿estaría preso hoy día? Yo creo que sí. Orellana me hubiese metido preso. Porque me metió 25 juicios por investigarlo. Y tenía me demoré 5 años sin investigar. Y tenía jueces, fiscales, notarios. Yo estaría preso. O sea, yo puedo decir en carne propia. Gracias a la inmunidad pude investigarlo y me lo tumbó abajo la mafia más grande de la historia del Perú. Porque tenía inmunidad. Sin inmunidad, mírense a la señora Julia Príncipe. La neutralizó, a pesar que es una mujer muy valiente. La neutralizó, siendo ella procuradora del Estado. Es un punto interesante el que usted ha planteado, por favor. basado en una experiencia personal. Don Javier Velázquez, ¿cuál es su perspectiva? Bueno, esto lo planteó el expresidente García. Yo tengo varios años parlamentario, nunca he necesitado usar la inmunidad, pero yo creo que la inmunidad de proceso tiene dos aristas. Yo concuerdo con la Víctor Andrés García Belaúnde y eso ya tiene un respaldo en la Constitución. Pero el otro lado, y en el que creo que sí Víctor Andrés tiene que respaldar, es que no podemos permitir que al Parlamento lleguen personas que utilizan la inmunidad para que no sean investigados y juzgados por hechos anteriores a su función. O sea, tú ves el catálogo de los candidatos en Alianza para el Progreso, que es esta combi que está reclutando gente, vienen esas autoridades que tienen procesos por concusión, peculado, y que buscan llegar al Parlamento para utilizar la inmunidad. Y ahorita acabamos de ver, por ejemplo, el caso de Heriberto Benítez. ¿Por qué Heriberto Benítez quiere seguir siendo parlamentario? Porque la inmunidad que tiene, la que le han salvado el oficialismo y sus aliados, solamente le alcanza hasta el 30 de agosto de este año. Y después va a tener que ir a la justicia ordinaria. Entonces yo sí creo que para todos los hechos o los actos anteriores a la gestión parlamentaria y por los delitos que no sean de función, yo creo que la inmunidad de parlamentario tenemos que retirarla. Ese es un privilegio innecesario, ¿Y eso por qué, perverso? Ese matiz que usted está explicando acá, ¿por qué no se ha instaurado al inicio de este Congreso? Te lo explico. Está en el artículo 25 del reglamento, pero como lo interpretan cada uno de acuerdo a su libre general y entender, no lo ejecutan. Pero además te digo lo siguiente, te lo digo con la autoridad que nosotros, la bancada, presentó un proyecto de ley para terminar con la inmunidad de proceso, o precisarla, mejor dicho. De tal manera que en estos casos, cuando está referido a discutir el tema de la inmunidad de arresto, que será materia de otro tema, pero en los casos, por ejemplo, de Víctor Andrés García Belaúnde, que ha hecho no solamente la investigación Orellana, sino otras valientes investigaciones, como por ejemplo la del peaje en el Callao,
obviamente que tratándose del ejercicio de su función, tú no puedes permitir que un sinvergüenza o una mafia de delincuentes, ¿no? Arredren contra la actitud de un parlamentario. En eso él lo sabe que estamos de acuerdo, pero yo creo entonces que la inmunidad debe quedar claramente establecido. Así es, porque que opera desde que uno ejerce el cargo de congresista. No es que opera, sino que sabes que tú cuando eres congresista cometes dos tipos de delitos. Delito de función y los delitos comunes. A ver, si yo voy borracho con mi carro, siendo congresista, atropello a una persona, ¿por qué tienen que levantarme la inmunidad? ¿Por qué? Directamente. Si no es delito adentro. de función, por supuesto. Entonces, si yo comienzo a investigar como él comenzó a investigar a la mafia orellana, y la mafia orellana que controlaba jueces, fiscales, trata de amordazarlo, de amedrentarlo, es evidente que para eso sí la inmunidad cumple una función. Lamentablemente, el caso de Víctor Andrés García Belaúnde es una excepción a la regla. En estos 5 años, todos los casos de inmunidad que no ha prosperado, el caso de un congresista de Perú Posible, el caso de un congresista de Solidaridad Nacional, han tenido que ver con delitos que no han cometido. Entonces, para cerrar ese tema de la inmunidad, ¿quién le pone el cascabel al gato? Bueno, el Congreso, de acuerdo a lo que nos ha dicho Javier, yo también estoy de acuerdo con él. O sea, si un parlamentario va borracho, atropella y mata a 2 o 3 personas en la avenida Arequipa, o acá agrede afuera, a su pareja, por dar otro ejemplo. O hace abusos o comete delitos con familiares o parejas, evidentemente ahí no hay delito de función. Eso estamos de acuerdo. El problema es que hay un problema de reglamento que se interpreta como se quiere. Y a veces sí, a veces como no. Favorece a la mayoría del momento. Entonces hay ahí es un montón de reglamento. Ahora, Javier debe reconocerlo y creo que la bancada aprista no me acompañó en lo que yo planteé en junio del 2011, cuando ya el gobierno aprista se iba, ya había nuevos parlamentarios y yo descubrí, creo que Javier todavía estaba, era parlamentario en ese momento también, yo descubrí que de los 130 electos había 41 con procesos judiciales. Y yo planteé el tema de que no juramente en tanto en cuanto no termine su proceso. Pero no se aprobó. Desgraciadamente no se aprobó. Era lo ideal. Ya eran electos, pero que no juramente, mientras no juramente no puede ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque iban a usar el cargo para protegerse. Yo habría que hacer un análisis hoy día si esos 43 que tenían juicios en este momento, ¿cómo les ha ido en los 5 años que han pasado? De repente ya están considerados inocentes por el Poder Judicial, no lo sé. Pero eso... Bueno, es el Congreso entonces el que tiene que definir ese tema. Es un más tema allá de reglamento. de la invocación que los candidatos a la presidencia y ahí juega un poco hacen. los votos. Los votos y las mayorías, ¿no? Sí, pero ese es un privilegio mal utilizado que lo único que hace es alejarnos más de nuestros electores. Lo que ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde podría tener sentido de impedir que el parlamentario electo con procesos judiciales anteriores juramentes de repente afectar la voluntad del elector. Pero lo que sí tú puedes juramentarlo. Pero lo que no puedes es, si lo está requiriendo un juez por un delito de colusión porque fue alcalde o presidente regional y piden que lo pongan a disposición de la justicia, el Parlamento dice que no. Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Eso no puede suceder, pues. ¿No? Hay que acabar con eso. El Parlamento no puede ser un manto de impunidad. En estos días se ha hablado mucho de la participación del Estado en la actividad económica. Un candidato habló de control de precios, luego corrigió un poco sobre la marcha. Vamos a partir de que ha habido un error allí de buena fe, pero la discusión continúa, porque luego también no es lo mismo, pero sí es intervención del Estado, y acá no estoy diciendo que esté mal, simplemente planteo la situación. Se habla de renegociar los contratos, las regalías, ¿no? El tema del gas. ¿Cómo interpretamos eso? ¿El Perú está siendo, y sus políticos están siendo prudentes, o podemos estar pisando ahí un terreno que aleje la inversión privada? Víctor Andrés. No. A ver, yo creo que más aleja la inversión privada el hecho de que haya contratos leoninos del Estado con particulares en caso del gas, y que eso alimenta un descontento social y puede derivar en una explosión social, un conflicto social. Eso sí es grave. O sea, por eso es que en este país aceptan que haya adendas a los contratos, pero siempre a favor del concesionario, nunca a favor del Estado. Cuando se trata de eso, no hay problema de estabilidad jurídica. En el tema, por ejemplo, las regalías del gas, ¿no? Hay quienes han dicho, cuidado, porque entonces podemos convertirnos en un país no atractivo a la inversión, y hay quienes consideran que no. Bueno, pero hasta que el Cusco se levante o que Yabamba se levante, y van a ver qué estabilidad estamos hablando. No, y de pronto ese gobierno descubre, ¿no es cierto?,
que también es importante renegociar las regalías del gas y lo ha empezado a hacer en estos días. Pero yo no sé si la está renegociando o está simplemente ajustando los 3 embarques delictivos que hizo las consorcio del gas a diferentes países y que no fue a México y que no lo dijo. Ocultó la verdad y que lo han multado a favor, o que se han indemnizado al Estado a través de un arbitraje, cuando lo lógico era cortarles el contrato, romper el contrato, anular el contrato porque habían cometido delito al sacar 13 barcos con gas y no dar cuenta de lo que estaban haciendo. O sea, eso es gravísimo. Es como la autopista al sur, que se ha caído un puente en Chincha y el Ministerio de Transporte dice, bueno, no hay problema porque yo no lo voy a reparar, lo repara el concesionario. ¿Y por qué no lo castigan? ¿Por qué no le quitan la concesión? No, es que en este país el Estado no existe. El Estado pues es benigno, todo lo permite y lo acepta. Hace 16 años que está concesionado Jorge Chávez y no pueden hacer la segunda piedra de aterrizaje y la van a hacer dentro de 5 años. O sea, ¿qué Estado tenemos? Entonces, ese es el sello característico de la opción que Acción Popular en este momento encarga. Que es un Estado que regule. Según lo que hemos escuchado al candidato Barnechea. Un Estado que regule, que vigile, que defienda al usuario. Y no un Estado espectador. ¿En cuánto coincidimos con la apreciación de Víctor Andrés García Belaúnde? ¿En cuánto nos diferenciamos respecto de lo que puede ser un impacto negativo? Bueno, ustedes han sido gobierno hasta hace 5 años, ¿no? Concretamente, Víctor Andrés se ha referido a estas 2 adendas que se le concedió a quienes exportan el gas fuera del país. El primero, que estuvo referido a establecer un criterio de valorización del gas de exportación diferente a esta referencia internacional que es el Henry Hub, que le ha generado un grave perjuicio al país, y el otro tema de referir a estas embarcaciones. Pero quiero decir, mirando ya en la condición de un Estado predictible que genere confianza para la inversión. Cuando hablamos de estabilidad jurídica, evidentemente no podemos, como bien lo ha dicho Víctor Andrés, o sea, estabilidad jurídica para que ya no podemos explotar conga, no podemos explotar María y de pronto las bambas. ¿Y para qué necesitamos estabilidad jurídica? Yo creo que los propios contratos tienen cláusulas que permiten la renegociación, pero las renegociaciones tienen tiempos y tienen un escenario de la bilateralidad. Nosotros esos contratos tienen, por mandato de la Constitución, son contratos leyes. Lo que ha hecho Humala ahora, faltar en artículo mortis de su gobierno, poner la renegociación del gas, lo único que está generando, está terminando el capítulo de un gobierno incompetente, incapaz. Normalmente una renegociación de esta envergadura, espérate para terminar la renegociación de este contrato es producto de que ambas partes se sienten a discutir. Cualquier activo de decir voy a renegociarlo unilateralmente, estoy de acuerdo con todo lo que ha planteado Víctor Andrés, pero después en 4 años viene el presente griego del CIADE, o sea, pagamos más de lo que pretendimos recuperar. Entonces, somos un país que durante 20 años nos hemos acostumbrado a honrar nuestros compromisos. Eso no supone que la impunidad de aquellos que hicieron cláusulas adicionales lesivas a los intereses del país no sea investigada y sancionada. Entonces, el señor Humala habló, por ejemplo, cuando nosotros dejamos planteada la renovación del gas con Telefónica, dijo, no, nosotros lo queremos hacer, lo hicieron. Y las propuestas y condiciones que nosotros le planteamos a Telefónica del Perú eran mejores para los usuarios que las que consiguió el señor Humala. Segundo tema. Cuando nosotros incorporamos el tema del lóbulo minero, ¿te acuerdas del lóbulo minero? Claro que sí. Donde a cada región, a las regiones iban casi 500 millones de soles. Hoy está demostrado que como producto de impuestos a las regalías mineras se ha recaudado menos y las regiones no reciben un sol. Entonces, yo sí creo que un contrato se debe renegociar por importante que sea. Tiene propias cláusulas que lo permiten, pero ese es un producto de ambas partes. Claro, usted enfatiza, porque además así lo establece la Constitución, que solamente se puede modificar si hay acuerdo o sea, de las partes. Ahorita sería muy bonito decirlo, en plena campaña electoral. Usted le está dando de taquito al candidato Alfredo Barnechea, que ha dicho, voy a renegociar los contratos del gas, así no le gusta. Pero si gana la elección, de inicio de gobierno con el respaldo que le ha dado el pueblo, puede exigir una renovación. Lo ha hecho Bolivia, por favor, y no se han ido. Las empresas petroleras, por favor, no se han ido. Tampoco es que no se puedan tocar, por eso se establece cláusula. Pero yo creo que el señor Humala es el pésimo, el peor interlocutor, el que ha parado con Gatía María, que venga a hablar de una renegociación. Lo que quiere es ponerle pilas en el camino al nuevo gobierno, para que
creo que ahonde el fracaso es que está dejando en el país, ¿no? Es decir, lo que le están pidiendo a Humala es que no se meta en este tema. Que en todo caso una nueva administración será la que pueda sentarse a renegociar. Humala los términos no sabe apropiados. negociar, pues. O sea, además ha hecho una tontería Humala, lo cual demuestra que es una ignorancia total la que tiene sobre el tema y ha sido sorprendido por sus ministros o consejeros. Él ha dicho que hay que renegociar el lote 57, que no explota, que no está siendo explotado, y el 55, que no existe. Entonces la pregunta es, ¿qué va a renegociar si hay un lote que no existe? O sea, está muy mal. No existe el 55. ¿Va a renegociar qué? Aire. No, pues, una cosa es elemental. Por eso es que lo han engañado. Como sabe tan poco y no ha llamado a un experto de confianza, lo han engañado y lo han sorprendido. Pero hay que decir lo siguiente. En Bolivia tiene el mismo gas que el Perú. El balón de gas de Bolivia vale 11 soles. Si Humala hubiese renegociado el gas, que lo puede hacer con una empresa que se da cuenta que quiere seguir haciendo negocios en el Perú, ¿va a acceder a la negociación? Por supuesto que sí. Si Humala hubiese renegociado el gas, hoy día el gas hubiese cumplido su promesa de los 12 soles del balón de gas. Pero al no haberla negociado, hoy día vale 35 en el Perú, en Lima, y 50 en Quillabamba. Y en Bolivia vale 11 soles. Señores, ¿qué va a pasar a partir de julio de este año con las AFP? Hay un proyecto en el Congreso que se aprobó, sobre el cual ha habido una serie de cortapisas y el Pleno lo que quiere es insistir en él, según el cual los aportantes van a poder retirar voluntariamente hasta el 95.5% de su fondo a los 65 años, ¿no? Pero hay una serie de discusiones alrededor de del tema de las AFPs. ¿Qué va a pasar a partir del 28 de julio si a sus partidos les toca hacer gobierno? Bueno, primero con el doctor... se opone Kuczynski y Guzmán, por ejemplo, ¿no? Así que, en fin. ¿Al 65.5? No, al 95.5. Al 95.5, a los 65 años. Lourdes también en parte, acá lo ha dicho. Pero a ver qué tiene que decir don Javier hemos Velázquez. planteado un esquema, el presidente García lo planteó en Chamochum y lo hemos trabajado. El tema era, en primer lugar, este tipo de comisiones que les cobra las AFP a los trabajadores en su vida activa son las comisiones más caras que se cobran en el mundo. Y segundo, el riesgo de estas 4 empresas que generan un oligopolio en el manejo de los fondos de pensiones privados es cero, riesgo cero. Ellos pierdan o ganen los afiliados, ellos ganan porque la detracción o la comisión que cobran es del sueldo. Ahora, no hay argumento. Yo he visto técnicos por acá que vienen y dicen, ¿sabes qué? A los 65 años, ¿cómo le vas a dar todo? Porque se vuelven irresponsables, ¿no? Con ese criterio yo plantearía un proyecto de ley. Pues, si se vuelve una persona a los 65 años, luego de haber hecho un proyecto de vida, de haber ahorrado para su pensión, si hay el peligro de que se vuelva irresponsable, con ese criterio, los que sostienen esta tesis, ¿por qué al trabajador también no le controla su sueldo? ¿Cómo lo gastas? ¿Cuántas cervezas va a tomar? Para que no se vuelva irresponsable. O sea, no tiene sustento. Aquí los que defienden este tema defienden las comisiones de las AFP. Este esquema, yo sí creo en el sistema privado de pensiones. Yo sí creo en el sistema de capitalización individual porque fue concebido el año 92 como una alternativa al sistema de reparto que es un fracaso. Entonces, yo tengo mi libreta de ahorro. Todo trabajador de sus 1.500 soles le traen el 10%, hace su ahorro y tiene derecho a disponer a los 65 años de su pensión. Y te digo por lo siguiente. Un trabajador de clase media gana 2.500, 3.000 soles. A los 65 años tiene como 80.000, 100.000 soles de ahorro. Y va a la AFP y le dice, ¿sabes qué? Te toca 700 soles de pensión. Señor, pero yo gano 2.500 soles. Tengo que pagar el alquiler de mi casa. No, señor, no te puedo dar más de 700 soles. Además, entonces, vas a vivir hasta los 110 años. El concepto de pensión digna ya no se vuelve una pensión indigna. ¿Por qué? Porque afecta el proyecto de vida de las personas. Por eso no hay argumentos. Los argumentos técnicos que los 100 años, 110 años no son más que escaramuzas, argumentos que no tienen sustento en las AFP. El gobierno está decidido a mantenerse. Entonces nosotros hemos planteado en la devolución que por lo voluntaria. Menos, ¿qué mejor sentido previsional hay que a los 65 años los aportantes, los afiliados que no tienen vivienda puedan disponer de eso para comprar el 50% de su vivienda, pero en su vida activa, poder entregar como garantía para el 20% de la inicial de la compra de un departamento, una casa, por favor. ¿Acaso dicen que es intangible? Se quedan salidas. ¿Acaso las AFP, ellos cuidan de nuestro ahorro, no lo colocan, no ruletean, no juegan, no pierden? ¿Y ahí dónde está la intangibilidad? O sea, todo a favor de las AFP y en contra de los 5 millones de afiliados, a mí no me parece. Por eso que la posición nuestra, si el proyecto de ley se votara en el Congreso, la posición
de nuestra bancada será en la insistencia. Ahora, antes de pasar, Javier, estoy de acuerdo con antes de pasar a don Víctor Andrés, solo quiero hacer notar algo. Toda la crítica que usted ha hecho al sistema FP estaba vigente hace 5 años cuando ustedes eran gobierno. Y ahí dirás, ¿por qué no lo hicieron? No le he preguntado eso. Digo, ¿qué faltó? ¿Qué faltó para tomar decisiones en ese sentido? Permíteme corregir. En el gobierno nuestro, y no porque la dimos nosotros, sino durante mucho tiempo había el retiro programado. O sea, yo pues iba a la FP y decía, ¿sabes qué? Mi ahorro, quiero que me lo devuelvan en 3, 4 años. Pero cortito, para que hable... Ya, escucha, mi ahorro, ¿ya? Te lo permite. ¿Sabes quién retiró ese beneficio de los afiliados? El señor Humala. La última reforma ha impedido que tú tengas ya retiro programado, que te proyecten hasta los 110 años de devolverte eso. Por eso es que nosotros hicimos algunas modificaciones y obviamente después de 20 años del sistema hay que perfeccionarlo. Yo no quiero tirarlo abajo. Si nosotros no lo socializamos, ese modelo se va a caer como se ha caído en otros países. O sea que el señor Humala pasó de antisistema del inicio. No, él es el responsable de haber... Él es el responsable de haber... Yo le voy a decir, el MEF miente. Y están vinculados todos. Iban a decir primicia chocherita, pero sí, bueno. El MEF miente y todos los economistas que trabajan en el MEF están vinculados a compañías de seguros o a FPs. O están vinculados o quieren estarlo en el futuro. Todos son parte de la misma cosa. Hay economistas autónomos, independientes, que salen a escribir. Hoy día hay uno que escribió en un diario que economista independiente, no, es director de unas AFPs. Así son, desgraciadamente. Pero ha puesto el MEF para criticar el proyecto del Congreso, ha puesto un ejemplo de Australia. Dicen, en Australia, cuando tú recibes toda tu plata a los 65 años, a los 70 ya no tienes nada. Yo he entrado bien a Australia y he estudiado el tema. En Australia no hay FPs, hay bancos en primer lugar. En segundo lugar, en Australia el trabajador aporta voluntariamente. Voluntariamente, no es obligatorio para el trabajador. Segundo, de cada 100 australianos, 50 se quedan en el sistema, porque le ofrecen una serie de cosas que acá nadie le ofrece. Entonces, o sea, solamente 1 de cada 10 retira el dinero y se lo gasta antes de los 75 años de edad. O sea, realmente miente. Entonces, para tener clara la noticia, el alcance de la información, el Congreso va a insistir, porque ha habido algunas voces que señalaban que hay una actitud reticente, que se están... convocar la legislatura extraordinaria. Exacto. Le he explicado a mi partido, le hemos explicado en la Dirección Nacional el porqué de la conveniencia. Entonces van a ratificar. ¿Hay la correlación de votos para ratificar? No, Fuerza Popular anunció a través de su vocera hoy día, que encabeza la lista parlamentaria, ¿Hoy? Cecilia Chacón, no, la semana pasada anunció que ellos no iban a apoyar la legislatura de todo. Ahí se nos hace más complicado porque necesitamos 77 votos para la legislatura, 66 para la insistencia, ¿no? Bueno, los lobbies son muy grandes, ¿no? Están tocando la puerta a todo el mundo. Tendremos oportunidad seguramente de preguntar a la gente de Fuerza Popular cuando venga al programa, porque es un tema importante sobre el que hay mucha expectativa de los ciudadanos. Hemos hablado de inmunidad parlamentaria, los candidatos han hablado de levantar los secretos bancarios, la reserva tributaria, pero hay un tema denominado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Es decir, que sí se pueda perseguir a un presunto corrupto a lo largo de los años sin que operen los plazos de prescripción. ¿Ustedes están de acuerdo con esta medida? No, yo cuando hemos discutido el tema yo no he estado particularmente de acuerdo. Yo creo que hay que... ¿Usted no apoyaría un proyecto de ley a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? No, pues porque después habría que imprescribir delitos de asesinatos también. No, hay posiciones doctrinales en derecho que están en contra de un planteamiento así. Una gama inmensa de delitos que no tendría que prescribir. Creo que eso, y delitos vinculados con la corrupción, ¿usted me parece a favor? Que sería excesivo. ¿Usted, Javier? No, yo lo que creo es que sí. ¿Y por qué no la imprescriptibilidad de los delitos de violación de un menor de 7 años? ¿Por qué no la imprescriptibilidad de una... Pero en el caso concreto, de los delitos de corrupción. Mi posición de verdad que yo no es que esté en contra. Lo que sí creo es que estamos generando una suerte de un... ¿Lo está pensando, Javier? No. Yo tengo en contra. Yo tengo Lo que yo creo es que los que han cometido actos de corrupción en función pública no deben volver al Estado nunca más. Eso sí, me parece. Como hacen en la Inglaterra. muerte civil que le denuncian. Como hacen en Inglaterra. Okay. Eso sí me parece que es importante. Pero además también me refería, por ejemplo, el delito de abuso de autoridad, que es 2 años. El delito de función pública. Este debate da para mucho más y otros temas también de campaña, así que será un gusto tenerlos nuevamente ambos aquí en el programa. Ambos candidatos a la reelección en el Congreso. Además, ya tendremos oportunidad de hablar de la plataforma personal de cada quien. Yo me voy despidiendo.
porque ya Hora Clave llega a su fin esta noche, pero los dejo con Fiorella Cifuentes y Punto de Vista. Muchas gracias, nos vemos mañana.